Gloria al Señor y gracias a mi Padre Celestial por permitirnos este tiempo. Lighthouse es una familia que el mismo Señor ha escogido con un propósito especial y yo me siento parte. Estoy sentado aquí y estoy viendo y estoy sintiendo lo que el Señor ya está comenzando a hacer y yo, wow, tremendo Señor. Yo me gozo y doy primeramente las gracias a mi Dios por estar aquí, por permitirme estar aquí. La verdad, hasta tuve hoy un malestar físico y yo es que no, voy a tomarme una pastillita y esto no me va a impedir estar ahí. Así que aquí estoy y escucho al pastor Toño, a los cuales también le doy gracias al pastor Toño, pastora Jamie, por permitirme estar aquí y compartir esta palabra, compartir parte de mi historia, que yo sé que así como ha sido de wow, un impacto tremendo y ha cambiado muchas cosas en mi vida, sé que también quedará en tu corazón y cambiará algo, porque así funciona las cosas del Señor, no las entendemos, pero la palabra que viene de Él no regresa a Él vacía. Y por eso hoy estoy aquí. Y bueno, fuerte aplauso y abrazo a los que están aquí, a los que nos ven por las redes. Así que me presento, mi nombre es Gerald. eh, y la verdad es que cuando hablaba con su pastor Toño, de cariño, me hacía saber de que es importante que contara parte de mi historia. Y yo que claro, eso es importante porque así nos conocemos, así entramos como en esa confianza y yo quisiera que después de esto tengan la confianza. Si se quieren acercar a mí, hablen con confianza y no tengan temor. Porque para eso es este tiempo, para eso sabemos de que Dios permite un tiempo hermoso para que se conozca una historia, pero más allá de eso y más importante aún, es para que Él utilice esa historia y me utilice a mí como canal para llegar a tu vida. Así que, sin más preámbulo, yo cuando comenzaba a escribir, hablaba con el Señor y le decía, Padre, yo no quiero solamente contar una historia, yo no quiero solamente hablar de mí, yo quiero, Señor, que me permitas recordar esas cosas que tú has hecho en mi vida, Padre, para levantarme, porque yo soy consciente de dónde tú me has traído y quiero escribirlo de tal forma. Y hoy pedirle al Señor que me permita explicarlo de la manera más fácil, clara y sencilla para que quede grabado también junto con esa palabra en su corazón, en su mente y sea también de edificación a su vida. Cuando comenzaba a escribir, había terminado de escribir y yo digo, wow, Señor, sé que tienes algo tremendo para tu casa Lighthouse, pero faltaba algo, faltaba un ingrediente y yo dije, Señor, estoy seguro que tú quieres algo más. Podía estar seguro de que Dios quería algo más para lo que hoy se va a compartir. Y percibí ese silencio. ¿Alguien ha percibido el silencio de parte de Dios? Cuando usted le habla, cuando usted espera expectante, Señor, pero háblame, Señor, ponga a alguien delante de mí y que traiga una palabra, que me diga algo. Pero lo que recibes es un silencio que a veces da un poco de temor. Y estaba así, mientras esto yo sabía que había algo más que el Señor quería poner. Y bueno, se dio la oportunidad y estábamos en una actividad. Y quiero contarles que de manera muy curiosa, estando en esa actividad con un grupo de hermanos, uno de ellos nos dice a mi familia y a mí, que hoy están aquí conmigo, mi esposa, mis dos hijos, y nos dice, quiero invitarlos a comer. Hace mucho tiempo ya le había conversado a mi esposa, me dice el hermano, yo quería invitarlos a ustedes a comer. Y yo dije, wow, tremendo, me siento halagado. Yo, claro, vamos.
Y la verdad estuvimos ahí comiendo un buffet. Imagínense cómo yo estaba de contento, a mí que me gusta la comida bastante. Y yo digo, wow, tremendo. Y después de esto, cuando ya pasamos un tiempo hermoso, reímos, compartimos y todo, regreso a la casa y comienzo entonces a meditar nuevamente y a hablar con Dios. Y Dios me trae a recuerdo esas risas, ese tiempo que compartimos ahí sentado a la mesa. Y yo que, Señor, ya sé. Comencé a sentir de parte de Dios lo que Él quería y es justamente eso. Porque hay algo poderoso que sucede cuando nos sentamos a la mesa. Y justamente con esto voy a aprovechar y compartir mi historia. Porque cuando nosotros compartimos un tiempo con el Señor, un tiempo de intimidad, un tiempo en el que a solas nos reservamos para hablar con Él, es lo mismo que decir estoy sentado a la mesa con el Padre. Ahí suceden cosas. Suceden cosas porque cuando estamos sentados a la mesa, y recuerde, cuando usted se ha sentado a la mesa con alguien, usted comparte, usted habla, usted escucha y se unen porque se entrelaza su historia con la de ellos y se va haciendo un cordón poderoso. Y lo mismo yo pensaba, wow, tremendo, Señor, permíteme hablar esto de esa manera y ser claro para que tu mensaje llegue a esas vidas con lo que tú ya has preparado. Porque hay un propósito de parte de Él para sus vidas. Un propósito grande, poderoso. Y yo sé que hoy lo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirle, le ayudará para fortalecerse y para seguir adelante. Justamente una cita que he tomado como referencia para comenzar a compartir, la he tomado del libro de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 37. Estaré leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Y la cita nos dice de esta manera. Dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo le indicará dónde sentarse y se pondrá el delantal y les servirá mientras están sentados a la mesa y comen. Yo leí esa palabra, wow, Señor, yo estoy seguro que lo que nosotros hoy podemos tener aquí en la tierra, en ese tiempo de intimidad contigo, de sentarnos a la mesa y compartir, es solo una antesala de lo que vamos a compartir allá en el cielo. Porque allá hay algo tremendo. Dios ya está preparando un buffet que no es ni parecido a lo que yo compartí con el hermano, a pesar de que nos reímos bastante en ese lugar. Pero yo sé que allá será diferente. No hay ninguna invitación a comer que puedas tener en tu vida que sea más grande, reveladora e importante que sentarte a una invitación a comer con Dios. Amén. ¿Te parece si le brindas un fuerte aplauso a Él? Claro que sí, porque Él es bueno. En todo tiempo Él es bueno. Y mira, escribí algunas cosas que quiero compartir. ¿Qué significa estar sentados a comer? Justamente a este mensaje le puse a comer. Porque en mi casa, mi esposa, cuando ella dice esa frase, a comer, wow, salimos mis hijos y yo en fila y vamos contentos porque sabemos que hay un tiempo hermoso que vamos a compartir, vamos a disfrutar de un platillo y aparte también vamos a compartir diferentes cosas que hayan estado sucediendo. Y todos vamos con esa expectativa. Y cuando yo pienso en esa palabra, esa frase que viene del Padre y me dice, a comer, me quedo pensando, ¿cuánto más sentarme ahí con el Señor a la mesa y decir, vamos a comer? Y comienzo a compartir, comienzo a decirle qué cosas me presiona, qué cosas estoy sintiendo, qué cosas me emocionan. Y también escuchar de parte de Él
una respuesta. Eso es tremendo, porque hay cosas mayores todavía ahí, pero no les voy a adelantar, vamos a llevarlo poco a poco. ¿Qué significa comer juntos? Dice que el comer juntos es un hecho en el que muchas personas de manera significativa se entrelazan porque comparten mediante un espacio donde tienen sus alimentos. Y sí, ya lo mencioné. Mientras estamos compartiendo nuestros alimentos, estamos compartiendo diferentes anécdotas. Esas anécdotas nos ayudan a conocernos, nos ayuda a saber qué cosas le ha pasado a la otra persona. Y igualmente esta persona conoce qué cosas nos está pasando a nosotros. Pero hay algo más, se genera una comunión. Y comenzamos a compartir no solamente nuestros alimentos, sino comenzamos a compartir cosas que en ese momento eran íntimas, porque solo lo conocíamos nosotros, o tal vez los que estaban más allegados. Pero esta persona comienza ahora a conocer. Pueden ser historias conmovedoras, pueden ser historias alegres, pero esas cosas comienzan ahora a entrelazarse. Y hay algo más. Hoy día, la verdad, la sociedad ha trastocado muchas cosas. Hoy día muchas personas difícilmente se sientan a la mesa. Hoy día muchas personas toman como decisión tomar su plato de comida e irse a su cuarto, e irse a la sala, e irse a cualquier lugar a solas. Sin embargo, hacer esto estamos perdiendo la esencia de ese espacio en el que estamos sentados a la mesa, que es justamente lo que hablamos hace un momento, ese compartir, ese entrelazar de anécdotas, ese reír, lo perdemos. Porque ahora tomamos como decisión, solo voy a comer y ya. Pero estamos obviando que hay algo más profundo que solamente disfrutar de nuestros alimentos. Es un tiempo. Ahí hay un tiempo cuando tú te sientas con alguien. Es un tiempo de compartir. Y así mismo lo voy viendo cuando me siento con el Señor. Porque muchas veces obviamos eso. Muchas veces nos levantamos en la mañana y sabemos que Dios nos ha permitido el respirar. Pero nos levantamos y decimos, gracias Señor por este día, nos bañamos, nos vestimos y salimos corriendo para el trabajo, para la universidad, para la escuela. Pero ese tiempo hermoso lo perdemos. Y en ese tiempo hermoso suceden cosas. Hay muchas personas que utilizan una invitación a cenar para entrar en una negociación pacífica, porque nadie está a la defensiva mientras come. Piensa en eso. Personas del ámbito de los negocios han cerrado importantes acuerdos sentado a la mesa. Grandes corporativos llevan reuniones a la mesa. ¿Por qué? Cuando uno disfruta de un platillo, difícilmente uno está molesto. Difícilmente. Y pasa también algo más. Cuando uno está sentado a la mesa, uno comienza a compartir su sentir, a compartir un pensar, a compartir muchas cosas. Y esto ayuda a que estas personas que están en negociación comiencen a comprenderse más, comprender intenciones, comprender qué cosas te interesan. Y si comparten los mismos ideales, comienzan entonces a cerrar negociaciones. ¿Y dónde se cerró esa negociación? Sentado a la mesa. Y yo decía, Señor, es cierto. Porque yo no sé si tú lo has intentado alguna vez y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Pero cuando yo recordé que sí, ese sentir de sentarme a la mesa, también me permitió entrar en una negociación con el Padre. Yo sé que negociar con el Padre, Él siempre gana. Él siempre gana, pero yo propongo, Señor, ¿y si se puede esto? Señor, ¿y si se puede lo otro? Comienzo a negociar. ¿Y sabes qué? Mi Padre que está en los cielos, que también es tu Padre,
así como nuestros padres terrenales, cuando un niño le pide algo. ¿Qué hace un padre cuando un niño le pide algo? Yo soy padre. Y ellos tienen una forma particular, cada uno es diferente. Pero mis hijos vienen y ellos saben cómo entrar en esa negociación conmigo. Y si estamos sentados a la mesa, papá, ¿tú crees que si hago esto, tú me puedes regalar esto? Y ganan muchas veces. Y lo consiguen. Entonces yo me quedo pensando, Señor, cuando yo me siento a la mesa, estoy sentado con mi Padre Celestial y comienzo a proponer. Y por eso muchas cosas se han dado. Porque aunque Él siempre toma la decisión correcta, que es a mi vida, así también a tu vida, me permite expresarme. Me permite mostrarle mi corazón. Señor, ¿te parece si esto sucede? Y yo le propongo. Él decide. Y yo dije, wow, qué tremendo. Pero hoy te quiero contar parte de lo que Dios ha realizado en mi vida y he tomado apunte de algunas acciones importantes que hoy, como te estoy contando, me permiten estar sentado a la mesa con el Padre cada vez que tengo oportunidad. Me siento a la mesa con el Padre en una cafetería. Me siento a la mesa con el Padre en mi habitación. Muchas veces me siento a la mesa con el Padre en mi oficina. Claro, no involucro el tiempo de mi trabajo. Soy prudente y reconozco que hay un tiempo para todo. Pero la verdad es que cada vez que tengo oportunidad, me siento a la mesa. Y justamente por eso quería mostrarle de una manera particular la historia de mi vida. Lo primero que te quiero compartir es que algo que luego que conocí al Señor tuve que reconocer, es que lo primero que sucedió en mi vida es que tuve que aceptar y recibir. Porque nos sentamos a la mesa y cuando nos sentamos a la mesa comenzamos a recibir de parte del Señor. Quiero decirte que desde que nací, por una condición médica particular, si quieren entramos en detalle, luego me invitan a comer y nos sentamos a la mesa. Pero la verdad es que por una condición médica mi hemoglobina normalmente está en 8. Ustedes sabrán que esto es muy bajito y uno se enferma frecuentemente. Y producto de esta condición médica, yo he visitado el hospital cualquier cantidad de veces. Y recordaba lo que mencionaba el pastor Toño hace un momento, todo lo que pasaba, y yo sé lo que se siente eso. Esa incomodidad, créanme, allá adentro se siente una soledad. Cuando uno está ahí, uno, Señor, solo tú estás conmigo. Pero cuando yo no conocía a Cristo, vamos a remontar por allá cuando tenía casi 17 años. Yo me gradué justamente a los 17 años del colegio y ya estaba entrando a la universidad muy joven. Ya prácticamente me tocó independizarme de mis padres porque yo vengo de Changuinola, de Bocas del Toro. Y me tocó viajar hasta Chiriquí para poder llevar mis estudios universitarios. Vivía solo. Y como tal vivía solo, vivía en un cuarto pequeño donde solamente estaban mis libros, mis cuadernos y yo. No había mucho espacio ahí. Sin embargo, yo no conocía a Dios. Yo andaba y pensaba, yo lo tengo todo, me gradué con algunos méritos, me fue bien y no necesito nada. A pesar de mi condición médica, yo hacía muchas cosas que no debía. Recuerdo que aunque mis doctores me decían, trata de no trasnocharte, prácticamente como usted tal vez ha escuchado esa vieja frase, llegaba muy temprano en la mañana a la casa. Y esto me costaba porque yo sabía que al día siguiente me iba a tocar ir al hospital. Yo, si tomaba algo de licor, esto me deshidrataba y al día siguiente me tocaba ir a hidratarme al hospital. Y a pesar de esto, yo insistía haciendo lo que no era correcto, ni para mi salud,
ni para mi vida. Pero todo cambia en un momento en el que me puse muy malo. Y tengo que contarte que cuando estuve muy malo y llego al hospital, luego de 24 horas que nadie me atendió, ni siquiera la enfermera, ni el doctor, estaba yo en la camilla de urgencia y nadie se fijaba en mí. Hasta que llegó un doctor y me dice, ¿sabes por qué nadie te atiende? Y yo estaba con un fuerte dolor en todas las coyunturas. Y yo, que no, ¿qué pasa? Ayúdenme. Dice, mírate, tu aspecto muestra que tienes quién sabe qué enfermedad. Por eso nadie te quiere lidiar. Y yo me quedé. Y te voy a explicar por qué él decía esto. Yo en ese momento había conocido malas amistades. Mi cabello era muy largo, tenía piercing, tenía aretes, era muy, muy delgado. Estaba siempre vestido de negro, andaba con grupos de rock y hacía cosas malas. Y cuando caí y esta persona me dice, nadie te quiere tocar porque piensas que tienes otra cosa. Me sentí mal. Pero luego esto se intensificó porque él viene y me dice, te hicimos unos exámenes y quiero decirte que vamos a tener que llamar a tus padres porque hemos visto que tienes piedra en la vesícula, pero tú tienes 8 hemoglobinas. No te podemos operar. Si te operamos es un riesgo. Si no te operamos también es un riesgo. Por lo cual tienes 50% de vida y 50% de vivir. Y necesitamos que tú y tus padres tomen una decisión. Esto me cayó como balde de agua. Porque yo había conocido hasta ese momento muchas personas que ya habían partido. Y me dolía porque yo entendía que Dios era el camino correcto, pero era un camino en el que yo no estaba. Y yo había visto partir personas sin Cristo. Y yo dije, Señor, yo sé. No conocía a Dios. Y yo le dije, Señor, yo sé que tú existes. Yo solo te voy a pedir que me permitas tener una familia y por lo menos cobrar mi primer salario. Graduarme y cobrar mi primer salario. Luego, si me quieres llevar, ayúdame para irme contigo. Hasta ese momento mi closet era negro y comenzó a cambiar. Comenzó a ver azul, blanco, rojo. Comencé a cambiar. Yo todavía no he conocido en este momento a Dios. Yo le hablaba. Yo le decía, voy a tomar una decisión. Y comencé a cambiar. Y recuerdo que me habían ya programado una fecha de la operación, pero para cortarles el cuento, esa operación salió bien. Ya se había inventado una tecnología en ese tiempo que era la paroscopía. Y se hizo una operación sumamente rápido. Al día siguiente prácticamente yo estaba fuera. Y yo dije, wow, estoy vivo. Ahora creo que debo hacer algo más en mi vida. Y comencé a cambiar muchas cosas. Quiero decirte que yo pensaba hasta ese momento, yo tenía muchas cosas. Y recuerdo un cumpleaños donde en ese cuartito donde yo alquilaba, el cuarto era tan pequeño que solamente había una camita 3/4. Estaban mis libros, mis cuadernos. Y me fueron mis amigos a celebrar mi cumpleaños. Pero éramos tantos que no cabíamos dentro del cuarto. Por lo cual pusimos el dulce adentro y todos afuera cantamos. Eso me hizo pensar, Señor, esto va a cambiar. Yo no sabía con quién yo estaba hablando. Yo no conocía a Dios. Yo sé que era lo correcto. Y allá afuera hay muchas personas que si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Te va a decir sí. Yo estaba así. Yo sabía que Él estaba ahí, pero yo sé que había más. Quiero decirte que yo le pedí a Dios en ese momento que hiciera algo. Y algo que pasó es que pude casarme con mi esposa. Mucho tiempo después me dijeron, está embarazada. Salió mi hijo.
Y yo le decía todavía, ya tenía tiempo hablando con el Señor. Y yo le decía, Padre, ahora yo soy padre. Pero ¿qué le voy a enseñar a mi hijo si yo no sé nada? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a hacer algo que ni siquiera yo sé? Y le decía a Dios, ayúdame. Y se llegó una propuesta hasta Chiriquí. Me dice, Gerald, ¿te atreves a venirte con toda tu familia hasta Panamá? Te ofrezco el mismo salario y te permito buscar un trabajo mientras me trabajas a mí. Y yo miré al cielo y yo dije, wow, esto tiene que ser él. No hay forma de que esto suceda así. No muchas personas yo le conozco historias como esa. Y yo voy. Y recogimos todo lo que teníamos hasta ese momento, que no eran muchas cosas, y llegamos a Panamá. Y lo primero que hicimos, en nuestro corazón nació, ¿sabes qué? Mi esposa Joanny, yo le decía, pasamos en el bus, y yo le digo, vamos a darle gracias a Dios, porque yo sé que Él está involucrado en esto. Vamos a darle gracias. Y fuimos a una iglesia. Esa iglesia donde una década y tanto después todavía nos seguimos congregando. Y en ese lugar comencé a aprender. En ese lugar entonces comencé a escuchar más de Dios. Y cuando comienzo a escuchar más de Dios, comienzo a decir, yo quiero probar si eso es cierto. Tal vez eso ha pasado en tu vida. Tal vez cuando comenzaste a escuchar de Dios, en algún momento dijiste, yo quiero probar eso. Y yo alquilábamos en un pequeño cuarto aquí en Panamá. Y como ahí también vivía, era el apartamento de mi cuñado, solamente había un baño. Yo quería experimentar más. Yo me metía al baño y oraba muy de madrugada, porque yo quería más. Y sin pensarlo, en ese pequeño baño, se dio un día que escucho en mi interior una voz. Y comienzo a reconocer que en ese momento ya me había sentado a la mesa. Y lo primero que te tengo que decir es que cuando nos sentamos a la mesa lo hacemos con humildad y arrepentimiento. Cuando me senté por primera vez en la mesa, en ese pequeño baño, yo fui arrepentido y en humildad y dije, Señor, aunque no me siento contento porque este lugar, ustedes saben, yo estaba ahí agachado con la intención de buscarlo a Él. Estaba humillado y me arrepentía de todo lo que había hecho hasta ese momento. ¿Y qué pasó? Hay una palabra en Lucas 11, Lucas 14, Lucas capítulo 14, versículo 8, que dice de esta manera. Sin pensar yo estaba haciendo esto. Cuando te inviten a una fiesta, el Señor hablando y explicando a través de una historia, y dice, cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría, cédele tu asiento a esta persona. Te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa. Versículo 10 dice, más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los invitados, pues aquello que se exalta a sí mismo será humillado, y los que se humillan serán exaltados. Yo no sabía que cuando yo me estaba sentando ahí a la mesa, en ese pequeño baño, me estaba humillando. Yo no sabía que esa acción de intensamente buscar a Dios de madrugada, hasta cierta hora que me tocaran la puerta y me dijeran, Gerald, quiero usar el baño, estaba ocurriendo
el hecho de sentarme a la mesa con el Padre. Pero comenzaron a suceder cosas. Yo acepto en ese pequeño lugar que Dios haga algo en mí, que Dios me comience a mostrar cosas. Y Dios me entregó algo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice de esta manera: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Ahí donde me estaba sentando a la mesa, Dios me entrega una identidad. Dios me dice: Gerald, eres mi hijo. ¿Usted sabe qué significa ser hijo de Dios? Tú eres hijo de Dios porque tú has creído en Él, porque tú has abierto tu corazón a Él. Y Él esta mañana te vuelve a recordar, porque a veces somos olvidadizos. Hoy te vuelve a recordar: tú eres mi hijo. Y así como eso, que fue lo primero que recibí del Padre, como les dije hace un momento, su identidad. Ahora yo estaba pensando: no necesito nada. Dios me dijo: soy su hijo y voy a conocer más de Él. Quiero saber más de Él. Pero entonces había algo más. Segundo punto. Y antes de compartirte este segundo punto, quiero mencionarte que cuando tú te sientas a la mesa, Dios te entrega una identidad, pero también comienzan a suceder cosas a tu alrededor. En ese momento, cuando yo estaba sentado a la mesa y que yo lo buscaba a Él, comenzaban a suceder milagros a mi alrededor. Milagros económicos, milagros en la salud, milagros en mi vida y en la de mi familia. Y yo le dije: Señor, ahora te estoy conociendo, pero no quiero desviarme. No quiero seguirte por lo que estoy viendo que estás haciendo. Quiero seguirte porque eres tú. Y a veces eso es difícil. Porque a veces Dios, vemos tantas cosas de parte de Dios que decimos, en el momento que no recibimos algo, ya no más. Y es justamente porque nuestra mirada se desvió a las cosas que Dios estaba haciendo. Pero yo no quería eso. Yo entendí y dije: Señor, yo quiero verte a ti. Quiero estar por ti. Y lo que tú me pongas a hacer, quiero que sea por ti. Y había algo más. Comencé a buscar en su palabra para poder ¿qué? Entender las cosas que estaban sucediendo a mi alrededor. Y eso me ayudó a conocer, en un punto número 2, que era necesario buscar y ceder al orden de Dios. Pues ahora comenzaba una restauración en mi vida. Hasta ese momento sí yo estaba empezando a sentarme a la mesa y conocer de Dios. Habían cosas que no conocía. Habían cosas que estaban sucediendo y tal vez yo estaba ignorando porque no sabía. Entonces, por eso tenía que profundizar en el conocimiento de su palabra. Y yo me tomé esto como tarea. Me tomaba un tiempo tan así, que recuerdo a mi esposa decir: ¿cómo tú sabes lo que tú me estás compartiendo? Porque ni siquiera mi esposa se daba cuenta cuando yo me apartaba a conocer más de Dios. Y esa intención debe estar en ti. Esa intención de crecer, de buscar más de Dios, debe estar en ti. Porque Dios quiere revelarte cosas mayores. Dios quiere poner cosas mayores en ti, pero quiere que le conozcas. Por eso no ignores ese sentimiento de querer alimentarte de Él. Hambre y sed de Él, no lo ignores.
porque eso era lo que yo tenía en ese momento. Y Él comenzó a mostrarme algo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él le dará todo lo que necesiten. Esa palabra la recibí ahí donde yo me estaba congregando. Y yo dije, esa palabra es mía. Yo me voy a apropiar de esa palabra. Y Señor, yo quiero buscarte a ti. Y así como tú has dicho, yo sé que tú no mientes. Yo te buscaré a ti y yo sé que todo lo que yo necesite vendrá por añadidura. Me apropié de la palabra. Y apropiándome de la palabra comenzaron a suceder otras cosas grandes en mi vida. Lo primero, como persona, comencé a sentir y a ver lo que estaba pasando y ahora darme cuenta de lo que estaba a mi alrededor. Porque no es ver mis necesidades. ¿Qué me falta? Me falta dinero, me falta un trabajo, me falta un lugar donde vivir, me falta mudarme. Todas esas eran necesidades que yo tenía en ese momento. Pero ahora yo comienzo primero a ver lo que está a mi alrededor. Porque hasta ese momento yo tenía hijos y no sabía ser padre. Tenía esposa y no sabía ser esposo. Yo era hijo y no sabía ser hijo. Tenía amigos y no sabía ser amigos. Y dije, Señor, ayúdame. Porque ahora, cuando Él me hace entender, mira lo que está a tu alrededor, comienzo a ver todo. Wow. Comienzo a saber, yo tengo que tratar mejor a mi esposa y ser un esposo. Tengo que dar el ejemplo a mi hijo que hasta ese momento estaba y decir, tengo que ser un padre. Y un padre que para mí era difícil porque yo no tenía un padre de ejemplo. A pesar de que sí tenía a mi padre, no era esa persona que se sentara conmigo a dialogar. Y yo decía, pero yo quiero ser ese padre que mi hijo tenga confianza para venir a mí y decirme lo que falta, lo que necesita, lo que siente y lo que le alegra. Ahora comencé a ser padre, esposo, hijo, amigo y también hermano. Comenzaron a suceder más cosas, porque mientras daba ese proceso de querer mejorar, Dios me pone en el corazón, tienes que tomar una decisión ahora de perdonar. Perdona a tus padres, perdona a los que te han hecho mal. Y no importa qué te hicieron, Gerald, perdónalos. Y tal vez esto yo te lo tengo que decir porque tal vez en tu corazón todavía hoy tienes que perdonar a alguien. Tal vez hoy estás conociendo más de Dios, pero te recuerda el Señor, tengo que perdonar a alguien. Y no es porque esta persona sea mejor, sino porque Dios te quiere liberar y limpiar en el corazón. Y entendí eso. Comencé a perdonar. No importa, mis padres hicieron lo mejor que ellos pudieron. Ahora yo los perdono y les digo, perdónenme. Perdónenme porque no fui el hijo que tal vez debí ser. Y comencé a cambiar muchas cosas. Comencé a entender que ahora, luego que perdono, Dios me permite ser libre. Libre. ¿Y qué significa ser libre? Dios me permite ser libre y ahora comprendo, como mi pastor me dice, la verdadera libertad es la que sabe que hay límites que debes respetar. Y yo, wow, tremendo. Hasta ese momento yo entiendo, soy libre y ahora hay cosas que ya no debo hacer. Ahora hay periodos de hora de televisión que ya no debo utilizar. Ahora hay amistades con las que ya no debo reunirme. Ahora hay ciertos comportamientos, lenguajes que ya no debo manejar.
Porque ahora soy libre. Ahora soy libre para levantar el nombre de Cristo. Soy libre para decirle a todos lo que Cristo ha hecho en mí. Dios te ha hecho libre. Amén. Dios te ha libertado para que sepas que puedes disfrutar de todo lo que Él ha puesto a tu disposición. No necesitas nada más. Y pasaron más cosas. Él me muestra, el Señor me muestra, Gerald ahora comienza a servir. Y yo es que, servir, Señor, pero yo no pertenezco a la música, ni siquiera sé cantar. No sé barrer, todas estas cosas, si lo hacía, no lo hacía bien. ¿Cómo voy a servir? Y luego entendí, sirve a los que tienes. Ahora me comencé a poner la tarea de servir a mi esposa, servir a mis hijos, servir a mi casa, porque ese es el primer ministerio. Y comencé entonces a entender, claro, yo voy a servir a los que tengo a mi alrededor. Tal vez Dios te está hablando ahora y te está diciendo, comienza a servir. Mira ese primer ministerio en tu casa. No sé con quién vives, Él sí lo sabe. Y por eso me permite estar aquí para decirte, comienza a servir. Sirve a los que están a tu alrededor, a tus padres. Si eres casado, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Servir nos hace saber de que Él nos hace entender un reino que está al revés. Que antes de estar sentado en lugares de excelencia, primero debo empezar desde abajo. Y yo comencé a entender y dije, Señor, solo te pido, dame fuerzas, porque no es fácil. Y yo continué haciendo esto. Pero pasó algo más, y como parte de todo lo que estaba sucediendo había también una necesidad de un crecimiento espiritual. Yo necesitaba crecer de manera espiritual. Y esto es porque entendí que muchos llegan a una iglesia, permanecen años y tal vez se reúnen domingo a domingo y siguen estando igual. He conocido historias de personas que dicen conocer a Dios y su vida sigue estando igual que cuando conocieron a Dios. Yo te quiero decir que no es posible que tú te encuentres con Dios y sigas siendo la misma persona. No es posible que tú te encuentres con el Padre, te sientes a la mesa y sigas siendo el mismo que por primera vez se sentó con Él. Entendí, hay algo más, Señor. Están pasando cosas en mi vida y yo quiero entender, yo quiero saber más. Y es que había un crecimiento espiritual. Yo tenía que conocer más de lo que estaba sucediendo. Y entonces, ¿qué sucede? Me coloqué en las manos de Dios y me dejé moldear. Habían actitudes, habían cosas que todavía, tratando de servir a mi esposa, yo la lastimaba. Lastimaba a mis hijos. Ahora tenía 2. Y a pesar de que los médicos decían, ya no puedes tener hijo por tu condición, vino una pequeña que fue un milagro y para la gloria de Dios es sana completo. Dale ese fuerte aplauso a Él porque toda la gloria es de Él. Y entiendo, hay actitudes y hay cosas que estoy haciendo que deben ser moldeadas por Dios. Y eso es parte del crecimiento espiritual. Eso es parte de ese cambio que Dios comienza a hacer en tu vida. No puedes ser el mismo que llegó por primera vez. Si alguien me está viendo por primera vez, permíteme decirte que Dios te ha estado esperando desde mucho tiempo y quiere algo mejor para tu vida. Quiero comentarte que antes de comenzarme a sentar a la mesa, y vuelvo a mis 18, 20 años casi, cuando estuve
nuevamente en el hospital, me encuentro con un viejo amigo de esos que andaba vestido de rockero y todo, el cabello largo, y estaba en la camilla de al lado. Y esta persona me dice: Gerald, tengo algo que decirte. Y yo dije: claro, dime. Y me dice: Cristo te está llamando. Y yo me eché a reír. Y yo dije: sí, Cristo me está llamando. Ojo, ya yo estaba hablando con Dios. Pero cuando Él me lo dice, lo que se me vino a la cabeza es: Él me quiere decir, vaya a la iglesia. Y yo, qué aburrido. Yo lo pensé así, tengo que ser sincero, porque no conocía, porque no sabía. Y el día siguiente esta persona me dice que le iban a hacer una operación, y al día siguiente viene otra persona y se acerca a mi camilla y dice: Gerald, ¿sabes qué pasó con tu amigo? Yo dije: no, murió. Y me quedé. Quiere decir que sus últimas palabras hacia mí fueron: Cristo te está llamando. Pero yo no hice caso. Yo seguí en mi vida, yo seguí haciendo lo que creí era correcto. Y no fue hasta cuando me encontré entonces en aquella camilla que ya les comenté, donde con 50% de vida, entendí y le dije: Señor, quiero cambiar. Ya había un proceso. Ya Dios tenía un propósito y yo no lo sabía. Y cuando entendí muchos años después, y recordé a mi amigo decirme: Cristo te está llamando, y luego muere, dije: ¿por qué esas fueron sus últimas palabras? ¿Será que Dios me estaba diciendo algo? ¿Será que Dios te está diciendo algo ahora mismo? ¿Hay actitudes que debes cambiar? ¿Hay decisiones que debes tomar? ¿Qué está poniendo el Señor en tu corazón? ¿Qué está poniendo el Señor en tu mente? No lo ignores. No hagas como yo, que pasé muchos años ignorando lo que el mismo Señor me había dicho. Pero luego, cuando ya comienzo a conocer a Dios, comienzo a ceder a este cambio que Él tiene en mi vida, comienzo a hacer algo. Y hay una herramienta poderosa que aplica en mi vida y se llama OBA. O-B-A. Oración. Cada vez oraba más. Biblia. Comenzaba a tener tiempos de lectura y yo era malísimo para eso. No me gustaba la lectura, pero ahora encontraba algo en la Biblia. Y también había algo más: ayuno, porque entendía que hay cosas que debo quitar de mí y que necesitaba dejar al Señor obrar en mí. Y a veces yo mismo no lo permitía. Esto me ayudó a crecer. Eso me permitió conocer a Dios de una manera distinta. Un Padre Celestial que me cambió el concepto de paternidad. Hasta ese momento yo no conocía lo que era paternidad. Y quiero llevarte en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 32. Dice: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y se arrepienten. Y yo le dije: Señor, yo sé que no he hecho lo correcto. Yo sé que he pecado contra ti y me arrepiento. El principio de ese cambio que se da en tu vida es cuando tú delante de Dios aceptas que has pecado y que te arrepientes de ello. Y que le permites a Él ahora que haga esos cambios en tu vida. Y ahí comencé a entender, porque Dios no vino a aquellos que se creen justos, sino
a los pecadores que se arrepienten. Y yo estaba en ese escalón ya. Ya yo reconocía, Señor, yo he pecado, pero también me arrepiento. Tenía una cita que te explica esto de manera excepcional y te la voy a dejar para que lo leas con calma en tu casa. La cita se encuentra en Lucas capítulo 14, del versículo 15 al 24. Vas a encontrar una historia en la que el Señor dice que se preparaba una gran fiesta, un banquete. Y dice, llamen a todos. Sin embargo, todos comenzaron a dar excusas. Todos comenzaron a decir, acabo de comprar algo, un terreno, y tengo que atender. Discúlpame, no puedo ir. Otros decían, discúlpame, me acabo de casar y no puedo ir. Todos comenzaron a rechazar la invitación a comer. Y entonces el anfitrión dice, ¿sabes qué? Ve y llama a los que están en los callejones. Ve y llama a los que están afuera. No olvides a ninguno, llámalos a todos. Y que vengan y compartan de este banquete. Y cuando el servidor fue y buscó a estas otras personas, ellos se sentaron a la mesa. Y luego el Señor explica. Porque aquellos que no se sentaron a la mesa y rechazaron, no probarán ni una migaja de mi banquete. Y yo entendí. En ese momento yo entendí, Señor, tú no solamente me habías llamado a sentarme a cenar conmigo, sino que tú también me estabas haciendo una advertencia que si yo no me sentaba a la mesa, no iba a probar de tu banquete. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y tú lo has ignorado? ¿Cuántas veces el Señor ha estado ahí diciéndote, ven y siéntate a la mesa? Quiero compartir contigo. Quiero escucharte. Y tú, por el afán del tiempo, el afán de todo lo que se mueve en este mundo, lo has ignorado. Pero el Señor te hace una advertencia y te dice, si estás muy ocupado, no probarás ni una migaja de este banquete. Porque el Señor por eso dice, Él ha venido no a aquellos que se creen justos. Porque a veces no nos sentamos a la mesa porque pensamos, ya lo tenemos todo. Porque pensamos, yo soy bueno, yo hago todo bien. Y por eso no me siento a la mesa. Pero Él dice en la misma palabra, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Cuando tú reconoces tu condición delante de Él y dices, Señor, yo me siento a la mesa porque reconozco que necesito de ti. Ahí es donde comienzan a suceder cosas. ¿Cuánto tiempo el Señor me estuvo llamando? ¿Cuánto tiempo el Señor estuvo enviando personas diciéndome, Cristo te está llamando? Y yo lo ignoraba. Y yo dije luego cuando entendí, qué bueno es el Señor, que a pesar de que yo lo ignoraba, Él seguía estando ahí. Él seguía insistiendo por mí. Él seguía diciéndome, yo estoy aquí. No ignores la voz. No ignores eso que se está moviendo hoy en tu corazón. El Señor quiere sentarse contigo a la mesa. El Señor quiere compartir contigo. Y había algo más. Yo necesitaba entender que en este camino yo necesitaba ser constante y mantener una intimidad profunda. Ahora el Señor me dice, cada vez que puedas, Gerald, siéntate a comer. Y aquí no hay excusas. Porque Dios sin mí sigue siendo Dios. Dios
sin los animales, sigue siendo Dios. No es Dios el que necesita de mí. Yo reconozco y soy yo el que necesito de Dios. Y por eso necesito estar sentado a la mesa y permitir que ahora Él me edifique. Que Él me permita pararme sobre Él y saber que no ando solo. Y voy a ir terminando. Porque la historia de mi vida aún se está escribiendo. Pero he decidido servir al Señor, servir a Cristo en todo lo que Él me permita, hasta cuando Él me llame. Y tal vez Dios te está poniendo esto en el corazón. No tomes decisiones equivocadas. Sigue estando ahí a la disposición de Él. Sigue permitiéndole a Él que tome las decisiones por ti. Pues Él está escribiendo un libro nuevo de tu vida. Porque lo que tú habías visto hasta ahora no es ni parecido a lo que Él ya tiene preparado. Dice la palabra que aún lo que no ha subido a la mente del hombre es lo que Él ya tiene preparado para ti. Yo no sé tú si te alegras, pero entender de que hay cosas que yo no me imagino y Él ya las tiene preparadas para mí. Desde aquí, para disfrutarlas desde aquí, me hace entender que Dios no me dejará donde hoy yo me encuentro. Dios no te dejará donde hoy tú te encuentras. No importa la situación, no importa si hay una enfermedad, no importa si hay una condición, no importa si hay una situación difícil. Hay cosas mejores que Él te quiere entregar sentado a la mesa. Él te quiere levantar, Él te quiere edificar, Él te quiere fortalecer y Él quiere que sepas que estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero hay una palabra que me refleja justo lo que habíamos leído hasta un momento. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, lo dice de una manera diferente, pero con la misma seguridad. Y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo leo esta palabra ahora y logro entender: Dios todavía sigue estando ahí. Dios todavía sigue esperando que tengas esa intención de sentarte con Él. De que reconozcas es necesario para nuestra vida. Que reconozcas que ahí es cuando nosotros nos levantamos. Y no por nosotros, sino por Él. Porque Él comienza a regalarte, Él comienza a darte, Él comienza a mostrarte y a mostrar su esencia, su amor por ti. Porque cuánto te ama el Señor. Que nadie te diga y te haga pensar algo distinto a esto. Pero el Señor te ama demasiado. El Señor se ha dado por ti. El Señor derramó su sangre por ti. Y es por eso que hoy tenemos acceso libre a Él. Por eso hoy nos podemos sentar a la mesa. No pierdas esa oportunidad. La historia de mi vida, luego, muchos años después, encontré en el llamamiento de unos de los discípulos algo muy parecido a mi vida. Y es en la historia en la que Jesús llama a Natanael. Esta historia se encuentra en Juan 1:45 y con esto quiero ir finalizando. Dice la palabra:
Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Y yo me vi identificado, porque en ese momento yo dije: tal vez alguien que me conoció antes pensara: de Bocas del Toro, de Changuinola, de las 30, ¿puede salir algo bueno? Y el Señor me hace saber: sí, porque no eres tú, sino yo. No eres tú, sino Él, que hace las maravillas en tu vida. Y sigue diciendo la palabra. Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús ve a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres hijo de Dios, eres el rey de Israel. Respondió Jesús y entonces le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? De aquí en adelante veréis cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En ese momento, cuando leí esta palabra, yo entendí, así como Natanael, hasta ese momento no había conocido a Jesús, pero él ya estaba hablando con el Padre, y Jesús le confirma y le dice: yo te vi. Así él me confirmó y me dijo: yo te escuché. Y quiero decirte algo, iglesia. Dios no se ha olvidado de oraciones tuyas. Dios no se ha olvidado de lo que tú le has pedido. Dios no se ha olvidado de tus lágrimas. Dios no se ha olvidado de las veces que has clamado y di: Jesús. Dios sigue estando ahí y quiere hoy dejarte claro: yo te vi. Yo te vi. Y agárrate de ahí, porque el Señor está contigo y no se ha olvidado de ti. Todo lo que hasta hoy tal vez el enemigo había querido trastocar y decirte: estás enfermo y tu Dios no hace nada. Te falta economía y tu Dios no hace nada. Mira lo que estás pasando en tu vida y tu Dios no hace nada. Dios te está diciendo: yo te vi. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo te invito a que te pongas sobre tus pies.